Hola, mi nombre es Pau y quiero darte la bienvenida a este espacio de ciencia y cultura y tradiciones. El día de hoy tenemos preparado un programa súper especial dedicado a un símbolo nacional. Me refiero al maíz. Muchos países poseen un alimento que es representativo de su cultura y gastronomía. Por ejemplo, si hablamos de Italia, pensamos en pizza. Si hablamos de Japón, lo asociamos al sushi, en automático. Lo mismo sucede con México. El alimento más emblemático de nuestro país son los tacos y sabemos que el ingrediente estrella es la tortilla, pero no cualquiera, sino la de maíz. Este cereal es más importante y es el que se produce en toda América. Es el equivalente al trigo en Europa o el arroz en Asia y su producción va desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina. Prácticamente hay variedades y cultivos a lo largo de todo el continente, porque además de su importancia nutrimental, tiene una presencia cultural muy fuerte, como veremos en el episodio del día de hoy. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en las redes sociales y el canal de YouTube del Concitep, que aparecerá abajo en pantalla. Al igual que en nuestro correo, puedes compartir tus dudas, sugerencias y opiniones. ¡Comenzamos! Yo soy Lorena Hernández y estoy muy contenta de verte otra vez por acá. Yo te guiaré por este recorrido lleno de historia, genética, de cultura y gastronomía, ya que tendremos un programa muy interesante dedicado al maíz y todo lo que hay alrededor de esta noble planta que nos aporta tantos beneficios. Antes de comenzar, quiero invitarte a que conozcas el Cerro Zapotecas, este increíble pulmón de la ciudad que se encuentra ubicado al centro del municipio de San Pedro Cholula. Está a tan solo 3 kilómetros del Zócalo de San Pedro. Pertenece al eje neovolcánico de México y se encuentra en una meseta, es decir, una zona sin relieves, por lo que permite tener una gran vista a pesar de no ser tan alto en comparación con las montañas o volcanes que rodean nuestro estado. Los pueblos que colindan con el Zapotecas son San Cristóbal Tepontla, San Gregorio Zacapechpan y San Francisco Coapa. Su nombre hace referencia a la etnia originaria del pueblo que habitó esa zona y proviene del náhuatl, que significa lugar de los zapotes. Este nombre fue dado por los habitantes de Tepontla, quienes étnicamente son zapotecos. Este lugar sirvió de refugio a los cholultecas cuando deshabitaron la zona principal de la pirámide. Se han descubierto restos de templos, casas, canchas de juego de pelota e incluso obras hidráulicas para abastecer de agua a la comunidad de San Pedro. Sin duda, fue muy importante en el desarrollo de los pueblos colindantes. Actualmente es un punto obligado para todas las personas que gusten del ecoturismo, senderismo, hacer recorridos en bicicleta de montaña, motocross o incluso un tranquilo día de campo en familia. Te invito a que visites y cuides este hermoso Cerro Zapotecas y mientras tanto, vámonos ahora con nuestra siguiente sección, Escarbando Dudas. Hola, esto es Escarbando Dudas, un espacio para hablar de ciencia, cultura, gastronomía y tradiciones acerca del maíz. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si te surge alguna duda científica, puedes enviar tu pregunta como mensaje o audio al 2222 315807 y nosotros te daremos respuesta. Hablar de maíz en México es hablar de nuestra identidad cultural en todos los sentidos, no solo la parte útil o práctica de todos los usos que le damos a este cereal, sino que va mucho más allá hasta la cosmovisión de nuestros antepasados sobre el origen de nuestra especie. Mucho tiempo antes, cuando el mundo apenas iniciaba, solo existía el cielo y el mar. No había animales ni tierra y mucho menos seres humanos. Al ver lo solitario que se encontraba todo, 3 dioses, Kukulcán, Tepeau y Huracán, crearon la tierra, las montañas, los árboles y los primeros animales, las aves y venados que habitaban en los valles. Sin embargo, los dioses querían crear un ser perfecto que hablara, tuviera conocimientos y los venerara. Fue así como surgió la idea de formar al hombre. Después de 2 intentos fallidos por crear al hombre de lodo y de madera, pasó mucho tiempo sin que los dioses intentaran crear
un nuevo hombre. Después de meditar largamente cuál era el mejor material para que el hombre pudiera finalmente pensar y sentir, decidieron tomar mazorcas de maíz y con ellas crearon una masa blanca de la cual formaron 4 hombres: Balaam, Kitsa, Balaam Acab, Maguatá e Itki Balaam. Los nuevos hombres eran inteligentes y podían correr, pensar y amar. El maíz con el que fueron creados se impregnó en su esencia, se volvió su sangre y formó su corazón. Al ver a su nueva creación, todos los dioses quedaron satisfechos de su trabajo. Los hombres de maíz comenzaron a poblar la tierra. Les enseñaron a sus hijos a respetar la naturaleza, a sembrar la tierra y nunca olvidarse de venerar a los dioses que los habían creado. Este relato pertenece a la leyenda maya sobre el origen de la humanidad del libro Popol Vuh, Los hombres de maíz. Si quieres conocer más sobre esta planta, quédate en Amar la Ciencia y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Hemos conocido mucho acerca de la importancia del maíz en nuestra cultura. Pero, ¿te has preguntado alguna vez dónde surgió el maíz? La primera respuesta que se nos viene a la mente es en México, obviamente. Pero, ¿será esto del todo cierto? Los más antiguos vestigios del maíz se han registrado en el municipio de Coxcatlán, en el valle de Tehuacán. Este lugar se caracteriza por la sequedad de su clima, con un promedio anual de lluvia muy reducido. Alberga principalmente especies vegetales y animales propias de tierra caliente y seca, entre ellas una planta llamada teocintle, que es el pariente evolutivo más cercano al maíz. Posee la misma cantidad de pares cromosómicos y hay teorías que aseguran que el salto evolutivo al maíz fue en un solo paso. Esta es la versión del origen del maíz más aceptada y valorada por nosotros los poblanos. Sin embargo, hay otras teorías menos populares que cuestionan no solo el estado, sino el país de procedencia, siendo una de ellas del origen asiático, que propone que el lugar de procedencia fue en el Himalaya, producto de entrecruzamiento de plantas nativas de la región, y otras teorías que recién se descartaron fue la del origen andino, ya que se encontraron fósiles de plantas de maíz de hace unos 6.000 años. Sin embargo, las del Valle de Coxcatlán datan de hace casi 10.000 años de antigüedad. Pero paremos un poquito para dar espacio a nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia. ¿Qué tienen preparado para nosotros? Hey viajeras y viajeros, sean bienvenidas y bienvenidos a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar una semana más con ustedes. Así es, porque el día de hoy hablaremos sobre datos muy interesantes del maíz, un alimento sagrado que nos ha dado la dicha de tener tortillas para tacos. ¿Qué sería de nuestra deliciosa gastronomía sin el maíz? Además de que nos ha dado la tortilla, que es la base de muchos platillos, también tenemos el elote y el esquite. Así es, y si este ejemplo les parece muy cotidiano, les voy a poner un ejemplo verdaderamente global. ¿Qué sería de ir al cine sin tener palomitas? No puedo imaginarlo. En todos los cines de todo el mundo, sin las palomitas, porque ellas son las protagonistas realmente. Así es, incluso en una tarde de pelis en nuestras casas, se nos antojan las palomitas. Es hipnotizante escuchar ese ruidito que hacen cuando se convierten de maíz a palomitas reventando con su plap, plap, plap. Así es, esto es gracias a un efecto térmico que funciona con el calor cuando el maíz revienta y aumenta su volumen. Y también cambia su densidad, ya que al estar en forma de grano está más compactada su masa, pero al cambiar su volumen la masa se descompacta, o sea es menos densa. ¿Y qué les parece si hablando de densidades hacemos un experimento con maíz palomero? Pues manos al volante y Vehículos a la Ciencia. Y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Necesitamos un poco de agua, un poco de vinagre, un poco de arroz, bicarbonato de sodio, granos de maíz palomero y un recipiente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a vertir el bicarbonato primero. Ahora, ¿qué sigue? El agua. Ok, ¿cuánta? ¿Mucha o poquita? Llénalo como a la mitad. Ahora le vamos a echar unos granitos.
vinagre y después arrocito, ¿eh? Ok. Otra vez. Y eso fue todo por el experimento de hoy. Y esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. Muchas gracias, amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas, además de divertirnos y poner manos a la obra, o al volante, como dicen. Oigan, ¿quieren conocer historias de vidas interesantes conmigo? Pues vámonos con nuestros reporterines. ¡Corre video! Hola, me llamo Monse y tengo 17 años y me gusta mucho la ciencia y los tacos, como cuando salen las tortillas recién hechas y le pones un poquito de sal. Saben deliciosas. Esto se debe principalmente a un proceso que se llama nixtamalizado. Esto es que a un kilo de maíz se le agrega de 2 a 3 litros de agua con cal. La fórmula de la cal es hidróxido de calcio, una sustancia sumamente básica o alcalina, o sea, lo opuesto a un ácido. Después de esto se calienta durante 40 minutos sin dejar hervir y al final tienes que reposar por unas 12 horas. Con esto se hace más nutritiva y más rica la tortilla. Recuerda que estás en amar la ciencia. Muchas gracias por tu contribución a este repositorio de reporterines de la ciencia. Recuerden que pueden visitar la página y las redes del Consejo para ver los más de 60 reporterines que han participado en esta iniciativa. Esto que nos contó es una técnica ancestral, literalmente. Desde la época precolombina, nuestros antepasados realizaban este proceso de nixtamalización para prevenir su descomposición, ya que lo alcalino de la cal genera un efecto antibacteriano. Además de eso, provoca que las vitaminas estén más disponibles para su absorción. Y el agua que queda de este proceso se le llama nejayote y contiene una gran cantidad de calcio y fibra. Y ya que estamos hablando de tacos y tortilla, chécate estos datos que investigué sobre el excelente alimento que es la tortilla de maíz. La tortilla en México es un componente de la canasta básica de cualquier estrato social. Se considera que de los requerimientos nutricionales diarios, la tortilla provee aproximadamente 45% de las calorías, 39% de las proteínas y 49% del calcio. Esto es una dieta regular y balanceada. Sin embargo, en algunas zonas rurales llega a proporcionar aproximadamente 70% de las calorías y 50% del consumo proteico diario. Realmente podemos decir que es la base de la alimentación de cualquier persona mexicana. Es así que nuestro país es el principal consumidor de tortillas en el mundo, pues se estima que es consumido por el 94% de la población, por lo que el volumen de producción y consumo es cercano a los 12 millones de toneladas de tortillas por año, ya sea para acompañar nuestros alimentos o para preparar platillos típicos como chilaquiles, enchiladas, flautas, entre otros muchos más. Pese a que, como ya vimos, la tortilla es una excelente fuente de nutrientes, se ha buscado enriquecerla mediante la adición de diversas fuentes, como harina de soya, garbanzo e incluso pescado. Esto para cubrir un espectro más amplio de las zonas de mayores índices de desnutrición en nuestro país. Sin embargo, en México, somos muy puristas clásicos con este tema de las tortillas. La mayoría refiere que las tortillas que han sido modificadas para enriquecerlas nutrimentalmente no tienen buen sabor y eso provoca que la gente no las consuma. Diversos investigadores han buscado otras alternativas diferentes, por ejemplo, hacer modificaciones genéticas del grano de maíz mediante cruzas tradicionales para obtener así híbridos de mejor calidad de nutrición, como el maíz denominado QPM por sus iniciales en inglés de Quality Protein Maize, que contiene cerca del doble de aminoácidos que constituye las proteínas, con relación al maíz común. Y para seguir aprendiendo más, es hora de la entrevista. ¡Adelante! Hola, mi nombre es Manuel de Jesús Pimentel Olarte. Estoy muy feliz de poder entrevistar a Edith. Bienvenida a Amar a la Ciencia. ¿Te parece si comenzamos? Tengo unas preguntitas especialmente para ti. ¿Estás lista? ¿Qué estudiaste y por qué? Hola Manuel, estudié Ingeniería en Agronomía
con especialidad en fitotecnia, que significa especialista en plantas, en producción de plantas. Y lo estudié porque amo las plantas, me encantan, siempre desde niña me han encantado. ¿Qué es la agronomía y por qué es importante? La agronomía es esa disciplina encargada de la producción de plantas a través de la aplicación de técnicas y de conocimientos específicos para producir estas plantas. Por ejemplo, plantas que nos comemos o plantas que utilizamos para hacer nuestras ropas, como el algodón, o plantas que se utilizan para hacer muebles, como algunas maderas, o para algunas aplicaciones, no sé, producción de medicinas, por ejemplo. ¿En qué trabaja o qué puede hacer alguien que estudia agronomía? Es muy amplio el campo de trabajo. Un agrónomo se puede dedicar, por ejemplo, como yo, a enseñar este conocimiento. Yo, por ejemplo, doy clases de botánica, clases de agroecología, que es aplicar las técnicas o el conocimiento de la ecología a los sistemas de producción de alimentos, por ejemplo. Y una persona que estudia agronomía también se puede dedicar a un rancho donde se producen estas plantas o estos animales, o se puede dedicar a trabajar para una empresa donde se trabaje con este tipo de productos, o trabajar en el gobierno o en investigación. Realmente es un campo muy amplio y muy bonito. ¿Te has especializado en algo? Sí, yo soy especialista en plantas nativas de México, especialmente plantas que sirven como ornato, o sea, que adornan. Pueden ser flores o pueden ser plantas simplemente que nos ayudan a tener nuestros espacios más bonitos y que nos suman para que tengamos una vida más agradable. Entonces yo lo que estudio es precisamente cómo se llevan a cabo las funciones de estas plantas y cómo también podemos aprovecharlas sin ponerlas en peligro y conservándolas. ¿Qué datos sorprendentes sobre ecología vegetal te gustaría compartirnos? Pues hay algo muy interesante que a lo mejor muchos de ustedes no saben. ¿Sabían que las espinas en las plantas, por ejemplo las cactáceas, en realidad son hojas modificadas? Que se hicieron muy chiquitas esas hojas para adaptarse a climas con poca agua, con temperaturas muy altas, y que, por ejemplo, en un nopal, lo que nosotros nos comemos en realidad es el tallo. Es un tallo muy suculento, o sea que tiene mucha agua, y las espinas son las hojas en realidad. Ese es un dato que a mí me sorprende mucho y que tal vez a ustedes les gustaría pues conocer. Oye, si podemos saber más de tu trabajo, ¿a dónde te podemos escribir? Claro que sí, ustedes me pueden escribir a edith.salome@upaeb.mx. Yo trabajo en la UPAEB, específicamente en la Escuela de Agronomía, en el Centro de Investigación en Plantas Nativas, y con mucho gusto estoy abierta a compartir con ustedes todo lo que tenga que ver con la agronomía y específicamente con plantas nativas de México. Muchas gracias por la entrevista. Continúa con nosotros en Amar a la Ciencia. Como ya te diste cuenta, el maíz es una gran opción nutrimental y cultural, no solo para los humanos. También se utiliza el maíz como forraje, especialmente para las vacas lecheras, ya que se puede consumir en cualquier periodo de la estadía de la planta, desde su floración hasta cuando está seco, además de su gran contenido en fibras y almidón, lo que lo hace un excelente alimento para las aves, ya que genera la más alta conversión de carne y huevo con respecto a otros cereales que tienen el mismo propósito. Además de esto, estudios recientes han demostrado que la gran cantidad de azúcares que tiene se pueden fermentar para así obtener etanol, o sea, una variedad de alcohol de maíz que sirve como biocombustible y se puede utilizar mezclado con gasolina para su mayor eficiencia. Pues así es como llegamos al final del programa del día de hoy, lleno de tradición, ciencia y de mucho maíz. Recuerden seguirnos en las redes sociales del CONCITEP que estarán apareciendo en pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Mi nombre es Lorena Hernández y nos vemos la próxima semana. Yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. Hola nuevamente, qué gusto saludarlos. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal Noticitep. Hoy me acompañarán a conocer noticias científicas y no se vayan porque les aseguro que las noticias de hoy son muy impresionantes. Expertos
expertos recomiendan estar alerta ante el consumo de tortilla pirata. La piratería es uno de los temas más recurrentes en casi todos lados. No solo en la música, también en los libros, en los zapatos, en perfumes, en películas y en miles de cosas. ¿Pero te hubieras imaginado que existen tortillas piratas? Bueno, pues la Universidad de Sinaloa, en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, realizaron un importante estudio. Con el reciente incremento de la inflación y con ello la disminución del poder adquisitivo, el surgimiento de alimentos alternativos de menor precio comienza a hacerse notar en el país. Sinaloa no es la excepción, ya que un ejemplo de ello es la venta de tortillas pirata, las cuales no cumplen con las normas de seguridad adecuadas, poniendo en riesgo la salud de la población, indicó el doctor Felisnando Isidro Cárdenas Torres. Estas tortillas, que se les ha estado denominando tortillas piratas, son elaboradas a base de harina de maíz, que no cumple con las condiciones de salubridad. Y además, no solo están elaboradas de harina de maíz nixtamalizado, sino que se ha detectado que tienen restos de residuos del mismo maíz, explicó. El director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS detalló que dentro de los restos se pueden encontrar residuos de elote, tortillas que no fueron comercializadas, uso de maíz cultivado con productos químicos que no están permitidos, además de sustancias para mejorar el sabor, enmascarando la adulteración del producto. Las consecuencias del consumo de este tipo de productos pueden ser inmediatas, como un cuadro de gastroenteritis, pero también a largo plazo, como el caso de una intoxicación bacteriana, que incluso puede modificar el ADN de nuestras células, provocando cáncer. Así como lo escucha, cáncer. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana y esto fue Noticité. Muchas gracias por recorrer con nosotros este camino de sabores, tradiciones y, por supuesto, mucha ciencia. ¿Te parece si resumimos nuestro día de hoy? Conocimos la leyenda maya sobre el origen de la humanidad a través del maíz. Descubrimos los orígenes del maíz en nuestro estado. Aprendimos sobre la importancia alimentaria de la tortilla y, sobre todo, logramos apreciar las maravillas que nos ofrece el maíz y sus derivados. Ahora es tiempo de nuestra trivia final. El equivalente al maíz en Europa y Asia es A, frijol y lenteja, B, arroz y garbanzo, C, cebada y trigo, D, trigo y arroz. La opción correcta es D. El trigo, con el que se fabrica la harina para hacer pan, y el arroz es la base de la gastronomía oriental. Recuerda que puedes escribirnos al correo comunicacion.concitep@puebla.gov.mx para compartir tus dudas, sugerencias u opiniones, o a las redes oficiales que aparecerán abajo en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Pau y esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos!